Bueno, oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. ¿Ok? Eso es casi Eso es casi lo que define, ¿no?, el gobierno de Javier Milei y lo que estamos intentando hacer. Yo les diría que hay dos políticas centrales que si, digamos, ya las conceptualizan, les explica un poco la gestión del gobierno, que es por un lado el equilibrio fiscal y por el otro lado la libertad económica. Todas las cosas que van a ocurrir se van a ocurrir dentro de este marco, el paraguas de estos dos conceptos. Yo he trabajado mucho en muchos gobiernos, con mucha gente en otros países. La obsesión del presidente con el equilibrio fiscal es algo que yo nunca vi. Como digo yo, está fuera de escala en el gráfico, ¿no? Hablamos de un gráfico, se me sale de escala. Me parece que es algo que Argentina necesitaba fundamentalmente y es que es particularmente importante para esta industria. ¿Por qué? Porque cada peso que el gobierno gasta es un gobierno que de alguna manera es un gasto que el gobierno absorbe del resto de la sociedad. Y por consiguiente es un peso que no está disponible ni para la intermediación, ni para el crédito, ni para el gasto privado. Entonces la reducción del gasto público y consiguientemente el equilibrio fiscal genera un fenómeno que los economistas lo llamamos de crowding in. No sé si hablaron de este concepto en alguno de los paneles acá. Cuando el gobierno gasta mucho hace un crowding out. Crowding out es que te chupa recursos, crowding in es que te devuelve recursos, ¿no? El presidente Milei en estos primeros 10 meses implementó una reducción del gasto público de 30 puntos, una caída del gasto público de aproximadamente 5 puntos del PIB. Si uno toma los datos del Fondo Monetario Internacional y mira a todos los países del mundo desde el 45 ahora, 180 países desde el 45 ahora, y busca en qué momento se dieron bajas del gasto público de 30%, encuentra 24 casos. Pero en general esos casos corresponden a fines de guerra. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá en el año 46, el año posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, su gasto público cayó 30%. De los 24 casos, 22 son fines de guerra. Y el otro caso es Argentina y el otro caso es Honduras, pero me dicen que ahí hay un problema con los datos. Así que casi que podríamos decir que Argentina es casi un caso absolutamente atípico en esta corrección fiscal, en esta reducción del gasto público. Y eso le ha permitido al gobierno equilibrar las cuentas al mismo tiempo que bajaba impuestos. Ustedes saben, el año que viene vamos a tener el presupuesto, no vamos a tener el impuesto país, el impuesto a las ganancias es más bajo que lo que era en el 2022, el impuesto a los bienes personales se bajó, se extendió la escala del monotributo, con lo cual muchos profesionales autónomos ahora están en el régimen del monotributo, eso les baja el gasto. Y por supuesto, el gran impuesto que baja, que es el impuesto inflacionario. Entonces, la baja en el gasto público permite un fenómeno de baja de impuestos, de devolverle los recursos a la sociedad, y entonces la sociedad, en vez de gastar esos recursos, esos 5 puntos del PIB, a través del sector público, los va a gastar el sector privado. Y el sector privado, para gastar esos 5 puntos del PIB, los va a necesitar a ustedes. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Fíjense qué notable que en estos primeros meses, hoy el nivel de actividad económica es más alto que el nivel de actividad económica cuando Javier asumió la presidencia en diciembre del 2023. Eso quiere decir que esa baja del gasto público de 5 puntos se vio compensada 1 a 1 con un aumento del gasto privado de la misma magnitud. Por supuesto que Argentina viene en un proceso de declinación de muchos años que no se revirtió en estos 10 meses. Tampoco se le podría pretender o exigir al presidente que en 10 meses revierta 10 años de estancamiento, pero ya el nivel de actividad económica, con una baja del gasto público de 5 puntos, el nivel de actividad económica es más alto que cuando asumió, quiere decir que el gasto privado subió 5 puntos. Bien, entonces ese es el primer punto, que es el del equilibrio macroeconómico, y yo les puedo decir, lo repito, ya lo dije antes, pero la convicción, la determinación del presidente en ese sentido es absolutamente inclaudicable.
Y yo creo que eso es lo que garantiza en este trabajo estupendo que ha hecho con su ministro de Economía, que es Luis Caputo, y por supuesto con el presidente del Banco Central, que creo que lo tuvieron en estas jornadas. Eso es lo que yo creo que garantiza que esta estabilidad macroeconómica que empieza a sentirse, que empieza a verse, se siga consolidando de manera, me parece, muy sostenible y muy fuerte en el próximo año, porque en realidad se atacó al corazón del problema, que era el desequilibrio fiscal. Se arrancó atacando el corazón del problema. Yo les decía que eran dos, el equilibrio fiscal y la libertad económica. Bueno, la libertad económica, por supuesto, todos en el gobierno estamos trabajando en eso. A mí puntualmente me toca una parte importante de esa agenda. Yo tengo mi mail abierto, Sturze, de Sturzenegger, ¿no? Sturze, @dite, que es de regulación y transformación del Estado.gov.ar. Entonces, estoy más o menos recibiendo 200, 250 mails por día. Y claro, uno recibe, o sea, a ver, les voy a decir lo siguiente, mi frase preferida de Alberdi es una frase donde él dice: ¿qué le pide la riqueza a las leyes para acrecentarse y reproducirse? Lo repito, ¿qué le pide la riqueza a las leyes para acrecentarse y reproducirse? Y dice Alberdi, le piden lo mismo que Diógenes le pedía a Alejandro Magno. No sé si se acuerdan de esa historia. Diógenes era como un filósofo que vivía como en una alcantarilla, ¿correcto? Y viene Alejandro Magno a ver a este famoso filósofo súper sabio y dice, por favor, pídeme lo que quieres. Me dicen que usted es un filósofo muy importante. Y entonces Diógenes lo mira y le dice, ¿podría correrse que me está tapando el sol? Entonces, ¿qué es lo que le piden las leyes? ¿Qué es lo que le pide la riqueza, las leyes para acrecentarse? Lo mismo que Diógenes le pedía a Alejandro Magno, no me hagas sombra. Que yo digo en traducción al dialecto rioplatense es, no me rompas las pelotas. No me hagas la vida miserable. No me compliques con normas que no sirven para nada y que solo satisfacen por ahí los intereses o de información. A veces hay regulaciones porque el regulador quiere saber algo. Gracias a Dios que no se les ocurrió todavía decir que queremos saber quién agarra el auto para ir a Mar del Plata, ¿correcto? Que haya que registrarse para ver eso, ¿no? Entonces, por supuesto, muchas de las regulaciones tienen que ver con intereses, muchas veces. Muchas veces regulaciones tienen que ver con los miedos que tienen los reguladores. El regulador siente que su obligación es protegernos a todos nosotros, de nosotros mismos. Y muchas veces ese regulador no tiene conciencia que eso que busca proteger, quizás protege algo, pero destruye mucho más de lo que protege. Porque hay muchas cosas que no existen porque existen esos resguardos contra esa protección. Yo siempre cuento una historia, no sé si la leyeron, a ver, acá seguramente mucha gente la leyó. ¿Vieron la biografía de Elon Musk? La de Isaacson, les digo, es una cosa, le regalé una copia a cada uno de mis hijos, ¿ok? Es una cosa bestial. Entonces cuenta, por ejemplo, una escena donde está Elon Musk que está arrancando SpaceX, ¿correcto? La de los cohetes. Y entonces le dicen en una reunión, bueno, tenés que hacer este test, tenés que hacer este otro test, tenés que hacer otro test. Y él dice, qué interesante. Dice, ¿me podrían traer al ingeniero que sugiere estos tests? Que así procedo a despedirlo. ¿No? Entonces, claro, todos se quedan ahí como frisados, nadie quiere decir, y hasta uno se anima a decir, no, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Elon? Que el que nos pide estos tests es la NASA, que es la que está poniendo la guita para hacer estos cohetes. O sea, nuestro cliente nos está... y dice, ahora entiendo por qué los cohetes a ellos les salen $2.000 cuando nosotros lo podríamos hacer por $180 millones. ¿Y por qué? Porque si vos a un cohete le tenés que asegurarte que la primera vez que sale no va a fallar, le tenés que poner esto, le tenés que poner esto, le tenés que poner esto, al final te quedaste con un bodoque que pesa 5 veces más, que es absolutamente antieconómico, que tardaste 10 años en construirlo y es totalmente antieconómico, ¿no? Por eso vieron que él tira los cohetes y los explota y aprende y sigue, etc. Okay. Entonces, traigo yo a colación esto porque esas regulaciones sí pueden servir para que cuando tires el cohete la primera vez vaya bien,
pero lo hace a un costo que básicamente hace imposible que esa actividad prospere económicamente. Y yo creo que tenemos que encontrar ese balance, los reguladores, para decir, tenemos que proteger aquello que está por nacer, por ejemplo ustedes, y no estar asustados con un montón de cosas que ni siquiera sabemos si son un problema o no. Lo digo esto porque yo hace muchos años era presidente del Banco Central y esta industria, muchos de ustedes no estaban, no sé, quizás ni habían nacido, pero tuvimos toda una discusión y yo me negaba a regular esta industria. Porque uno cuando quiere regular algo tiene que preguntarse por qué lo regulo, o sea, qué quiero. En aquel momento esta industria, por ejemplo, no tomaba depósitos. Uno podría decir, bueno, que ya un banco toma depósitos, hay mucha simetría de información entre el que ahorra en un banco y entonces no sabe bien lo que el banco está haciendo, entonces uno quiere que haya una entidad que supervise, digamos, la solvencia de los bancos. Digamos, podría uno hacer ese argumento. En aquel momento ustedes estaban primordialmente en el negocio de ahorro, de portafolios de inversión, medios de pago. Entonces digo, no, que hagan ustedes, inventen, creen. No veo ningún riesgo ni nada que tengo que tutelar, ni nada de los cuales tenemos que protegernos, al contrario. Entonces yo hice como mucho énfasis. Y la verdad que en algún momento era como curioso, porque los bancos nos ponían mucha presión para que los reguláramos para liquidarlos. Pero ustedes también nos pedían que los reguláramos porque decíamos, quiero entender cuál es mi ecosistema y qué es lo que puedo hacer. Tanto miedo le tenemos al Estado que queremos que el Estado se pronuncie sobre qué es lo que va a permitir o no, y si no, como da miedo tirarse la pileta, ¿no? Entonces creo que eso ya es el colmo de la trastocación de los valores, porque nuestra Constitución nos dice que cualquier comercio es lícito, pero no nos animamos a mover si el Estado no nos dice que podemos hacerlo. Yo creo que eso es parte importante de la mentalidad que queremos cambiar y es parte del mensaje que yo les quiero decir, es que todo es posible, entonces que hay que animarse, no hay que esperar que el gobierno nos venga a decir hacé esto, o hacelo así, o hacelo asá, ¿okay? Me acuerdo que en ese momento uno de nuestros objetivos fundamentales para ustedes era darles ciertamente como un plano balanceado en el cual pudieran operar. Creo que Santiago hoy, o ayer, no sé cuándo es que estuvo, habló de este tema. Por ejemplo, para nosotros una cosa que fue absolutamente central fue el CBU. Ubican el CBU, está el CBU con B larga y el CBU con B corta, ¿ok? Entonces, eso para nosotros fue una manera, digamos, de realmente ponerlos a ustedes en una plataforma de igualdad con el sector financiero. Hubo que transpirar un poco, hubo que trabajarlo un poco, pero logramos hacerlo. O, por ejemplo, el alias, ¿no? Porque el alias también, no tiene alias y yo no sé si mi alias es de una cuenta de Mercado Pago, una billetera o de un banco. Entonces ahí es como que fueron mecanismos bastante, me parece, divertidos como para generar ese plano de igualdad, ¿no? Yo les decía, la estabilidad macroeconómica les va a dar muchos recursos y muchos negocios a ustedes porque les está básicamente transfiriendo gasto del sector público al sector privado y ustedes van. Así que quiero hablar un poquito de eso y ya ir terminando porque ya los aburrí demasiado. Yo diría que hay como 3 dimensiones de temas de los cuales quiero hablar. Uno es pagos, el segundo, no voy a decir mucho, el segundo es inversiones y el tercero intermediación. Intermediación no voy a hablar porque eso en todo caso lo habrán hablado con Santiago y me quiero concentrar en inversiones primordialmente, pero decirles que lo que ustedes han hecho en pagos en este país es absolutamente, es increíble. Para aquellos que empezamos a ver esta industria nacer hace unos años, unos 6 años, nunca podríamos haber imaginado lo que ustedes lograron en pagos en este país. Creo que es realmente un ícono en el mundo. Si, por ejemplo, uno mira en el momento que yo era presidente del Banco Central, qué porcentaje del dinero, el dinero transaccional, nosotros los economistas de dinero transaccional lo llamamos M2, ¿no? Que es básicamente el cash, las cuentas corrientes bancarias y las cajas de ahorro bancarias, que son los 3 instrumentos que los argentinos usan para hacer transacciones, ¿correcto? Porque acá la caja de ahorro uno tiene la cuenta de débito, la usa como medio de pago. Entonces, cuando yo era presidente del Banco Central, el cash era el 50% de eso.
Por ejemplo, la bancaria, a nosotros cuando la bancaria quería hacer un paro, el tema era que nos bloqueaban los camiones de caudales. Entonces no se podían cargar los cajeros y eso era como la manera que ellos nos ponían presión. Por supuesto que ahí ustedes me ayudaron mucho, creo que los bancos acá también, porque teníamos esto que se llama extra cash. ¿Cómo era? ¿Alguien sabe? Extra cash, que vos vas al Carrefour, vas a la estación de servicio y sacás cash, ¿ok? Entonces cada vez que hacían un paro, ¡pum!, me saltaba, ¿no?, el porcentaje de pagos que iban de manera electrónica a través de extra cash. Así que yo lo llamaba a Palacio y le decía: Palacio, necesito un paro, 2 o 3 días, así le meto un poquito a la innovación financiera, dame una manito. Le digo con la innovación, yo también, digamos, no me quiere mucho, un poco lo chicaneaba con eso. Pero fuera de broma, es cierto que cada uno de esos paros hacía un cambio en la manera que la gente se hacía del dinero y nunca volvías para atrás. O sea, después no volvía, ya se instalaba en la mentalidad, se instalaba en la cultura, en los usos y costumbres y la gente ya hacía. Con lo cual hoy, por ejemplo, un cajero automático prácticamente es un objeto prácticamente obsoleto. Miren qué increíble, ¿no? Cuando era presidente del Banco Ciudad, toda la lucha era que tuviéramos buena uptime de los cajeros. Hoy, como creo que el cliente del Banco Ciudad no le va a interesar lo más mínimo el uptime de un cajero, ya casi no lo usa. Ese 50% cayó al 20% unos años después. Eso es increíble. Eso lo lograron ustedes, generando todas estas alternativas de pago. Por supuesto, Mercado Pago tuvo una parte importantísima a hacer ahí. Y eso fue con algo a favor y algo en contra. O sea, hubo algo que jugaba muy en contra de esta agenda y algo que jugaba muy a favor. Lo que jugaba muy en contra es que en Argentina muchos de los pagos impositivos se hacen a través de los pagos electrónicos. Entonces, vos migrar de un pago en cash a un pago electrónico implica que estás sometido, digamos, a una serie de deducciones y eso, por supuesto, genera un incentivo de los actores a no migrar. O sea, fíjense que esto se produjo a pesar de eso. ¿Ok? Y después lo otro que les digo jugó bastante a favor fue esta medio como locura que tiene el kirchnerismo con no tener billetes de alta denominación. O sea, nosotros llegamos a un momento que nuestro billete de mayor denominación era de $1. O sea, es como que vayan a cualquier país del mundo, imagínense, váyanse a Europa y es como que el billete de mayor denominación es la moneda de €1. O que en Estados Unidos no hay más que el billete de $1. Es como que parece casi como imposible de pensar, pero en Argentina eso ocurrió. Y ocurrió gracias a ustedes. Porque si hubiera sido en la época cuando arrancamos con esta agenda, hubiera sido imposible para la sociedad operar de esa manera. Pero para el momento que ese billete de mayor denominación era $1, fue absolutamente irrelevante para la sociedad, porque había migrado a pagos electrónicos. Así que es una cosa como muy, muy impresionante lo que ustedes han hecho. Así que ahí solo cabe una felicitación y un tributo a esa libertad que ustedes tuvieron para poder operar, para crear. La verdad que digo, un poco de crédito de resistir la presión de los bancos que querían que este ecosistema no funcionara. A ver, los bancos reciben depósitos sobre los cuales no paga impuesto el ahorrista y decían que estaban ellos en desventaja con respecto a ustedes, que tenían que obtener el financiamiento con equity. En fin, por suerte no les dimos bola y les dimos libertad a ustedes y han hecho esta cosa maravillosa. Voy entonces al tema de inversiones por un momento. Déjenme hacer dos reflexiones. Ustedes, bueno, me imagino que acá hay mucho de tema cripto, ¿no? Debe haber mucha gente como entusiasmada con eso, gente que hace eso. Es un tema que los economistas, ustedes saben, lo han estudiado un montón. Acá tengo algunos alumnos míos de la maestría que lo hemos discutido, este tema. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes les voy a hacer solo este comentario, ¿ok? No es para echarles un balde de agua fría, ¿ok? Pero les digo para comentarles esto de los cuales han trabajado los economistas. Imaginemos una cripto que no se usa como moneda de cambio, ¿ok? Es puramente un activo, ¿correcto? Ese activo uno lo tiene, ¿para qué lo tiene? Lo tiene para la ganancia de capital que va a generar. Si no lo va a usar como medio de pago, lo tiene para la ganancia de capital.
En un mercado que arbitran los distintos instrumentos, ese instrumento tiene que rendir la tasa de interés. Si ustedes en expectativa no piensan que ese instrumento va a rendir la tasa de interés, no lo venden y ponen la plata de interés, ¿correcto? Si la tasa de interés es más alta. Entonces hay todo un debate entre los economistas sobre si este tipo de activos que no generan dividendos, sino que solamente apreciación del capital, pueden existir o no en equilibrio general, ¿no? Y hubo un premio Nobel que se entregó a un economista francés que se llama Jean Tirole por un paper que él escribió en el año 83 que describió las condiciones en las cuales estos activos podían existir y en los que no podían existir. Y simplemente para hacerlo muy breve, y después en todo caso lo pueden ver si les da curiosidad esto que estoy diciendo, cuando la tasa de interés de la economía es superior a la tasa de crecimiento de la economía, quiere decir que estos activos están creciendo a una tasa que es más grande que la tasa de crecimiento de la economía. En un momento la cosa explota. Entonces, en ese contexto, estos activos no pueden existir. No pueden existir porque uno sabe que eventualmente ese activo va a perder valor, no va a poder sostenerse en su precio y desaparece. Cuando la tasa de interés es más baja que la tasa de crecimiento de la economía, el activo sí puede existir, porque por más que tenga que crecer por arbitraje la tasa de interés, la economía cada vez va a ir creciendo más. Entonces no es como que ese activo explota en tamaño relativo a la economía. Así que hay como una relación muy fuerte para los economistas entre la tasa de interés y, no digo ya el valor de las cripto, sino la propia existencia de la cripto. Escenarios con tasas de interés muy altas son escenarios donde las criptos están como más hackeadas, digamos, en su esencia filosófica. Momentos de tasa de interés más baja es donde los activos pueden sostenerse en equilibrio. Obviamente, digamos, muchas de estas criptos como Bitcoin han mantenido muy bien sus precios, incluso en los momentos que la tasa de interés subió un montón estos últimos años. Así que se ve que hay algo más que simplemente un activo que digamos, que rinde el stock de capital, pero nada, simplemente quería compartir esa reflexión de estos trabajos de Tirole. Bueno, voy a lo último que les quiero decir. Ustedes saben que cuando estábamos en el Central, nosotros creamos esto de el UVA, ¿ok? El UVA. El UVA nosotros lo creamos porque queríamos que apareciera una clase de activos que serían primordialmente los créditos hipotecarios, UVA. Se dieron más o menos 200.000 entre el año 2016 y 2017, 200.000 soluciones habitacionales en cada año. Piensen, Procrear fueron 18.000. Digo, para tomar una dimensión de lo que puede hacer el sector privado versus lo que puede hacer el sector público. Y ni me pregunten lo que hay ahí en lo de Procrear. Y básicamente es una deuda que el capital se corrige por inflación, se ajusta por inflación y encima uno paga una tasa de interés, ¿correcto? Y eso lo que logra es que la cuota no tiene, digamos, que incorporar la depreciación del valor de capital por inflación, entonces la cuota pasa a ser muy baja y hace que el crédito sea accesible. Recién yo lo estaba escuchando a Fabián Con, que les estaba contando, ahora está volviendo eso de una manera muy rápida, y contaba Fabián Con que un crédito UVA hoy lo está tomando en el Banco Galicia gente que tiene ingresos relativamente bajos. El Banco Ciudad, por ejemplo, implementó un sistema que para parejas jóvenes que quizás no tienen ingresos, vieron que los bancos piden como una relación cuota-ingreso, más allá que la cuota sea más baja en el UVA, pueden usar a los padres como garantes, entonces pueden usar el ingreso de los padres. Y eso básicamente por primera vez, yo diría en la historia de Argentina, una pareja joven que se casa, que recién están empezando su carrera laboral, pueden comprarse su casa usando básicamente la relación cuota-ingreso de los ingresos de los padres. Así que eso me parece que es absolutamente increíble. Pero los bancos han estado mucho tiempo, eso no se los dijo Fabián, han estado mucho tiempo cómodos viviendo del impuesto inflacionario. Lo explico en un minuto. Porque piense que los bancos, el dinero que nosotros tenemos en el banco es dinero transaccional, es el dinero que nosotros usamos para nuestros pagos y los bancos en general nos pagan cero por eso, ¿correcto? Entonces te pagan cero por ese depósito transaccional y después tiene una tasa de interés nominal alta, que es en qué invierten ellos ese dinero, pagan cero y tiene una tasa de interés, bueno, ponele ahora 35, 40, no sé dónde estará la tasa. No estoy mirando esos temas por estos días.
Pero se dan cuenta, ¿no?, que como los bancos tienen dinero transaccional sobre los cuales no pagan, porque la gente deja el dinero ahí. Por supuesto que ahora Mercado Pago con sus cuentas los hackeó un poco, ¿no? Porque a partir de que Mercado Pago te empezó a pagar en las cuentas, los bancos se tuvieron que avivar un poco y empezar a ofrecer un rendimiento alternativo. Bueno, ponémelo en FIMA, ponémelo esto, qué sé yo. Así que un poquito se les complicó. Pero cuando baje la tasa de inflación, se consolide la baja de la inflación y se consolide por consiguiente la baja de la tasa de interés, ese modelo de negocios para los bancos desaparece. Ellos no van a poder financiar su ecuación económica básicamente pagando cero en esto y invirtiendo el 10% del PBI, que es lo que tienen en depósitos, en activos que ya nominalmente van a rendir muy poco, porque la inflación va a ser muy baja. ¿Me van siguiendo? Entonces ahí los bancos se van a terminar transformando en bancos. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que salir a buscar un depositante y agarrar ese dinero al depositante y prestarlo y hacer un spread con eso. Ahora, para los bancos, conseguir un depósito quiere decir que vos al depositante le tenés que pagar algo, que el depositante esté dispuesto a poner la plata ahí. Históricamente los plazos fijos rindieron en Argentina menos 5 real por año, estoy hablando de los últimos 40 años. O sea que vos poner ¿se entiende? Poner un plazo fijo en un banco, perdés 5 años. Entonces la gente que hace compra dólares o compra inmuebles, que son los únicos mecanismos que tiene la sociedad para ahorrar asegurándose el dinero. Y acá es donde es lo que yo les quería comentar, que me parece que entran ustedes digamos, discúlpenme el atrevimiento, digamos, de ustedes están todos los días pensando en sus negocios, y acá que viene este pelado a decirles, digamos, de un posible negocio si ustedes están todo el día pensando, pero déjenme igual compartirlo porque creo que es interesante y yo creo que los argentinos están absolutamente deseosos de tener un instrumento para invertir que sea líquido, pero que tenga una tasa real positiva. O sea, los argentinos quieren, vos a los argentinos les decís, mira, vas a ahorrar, y lo que vos vas a ahorrar es inflación más 2, inflación más 3, yo creo que hay un mercado gigantesco, porque de hecho hoy la gente tiene ese retorno en un inmueble, pero con todas las preocupaciones y dificultades que tiene y riesgos que tiene un inmueble, o invierte en dólares, que tiene una tasa cero, y que tiene un riesgo tremendo el dólar si uno vive acá, porque el dólar a veces está caro, pero el dólar puede estar barato. ¿Qué pasa si Argentina empieza a exportar minerales como Chile o tiene un boom en la producción de energía? ¿Qué va a pasar con el dólar? Entonces, por ahí uno piensa que con el dólar tiene protegido, pero no lo tiene protegido en términos de poder adquisitivo acá, porque el valor de ese dólar puede fluctuar. Entonces, para la gente tiene un valor extraordinario poder ahorrar en un instrumento que le preserva el valor adquisitivo en moneda local y encima le da un retorno. Y los bancos están remolones con esto. Los bancos están remolones. Entonces ustedes tienen 48 millones de personas para venderles productos y decirles, yo te voy a asegurar, yo te voy a dar lo que decía Fabián, ¿no? Un programa de ahorro de largo plazo para tu familia, donde tu dinero está preservado en su poder adquisitivo acá. Y ese activo es el activo que después se tienen que ustedes dar vuelta y dárselo a los bancos para que los bancos lo transformen en hipotecas. ¿Me siguen? Yo creo que ahí la potencialidad, bueno, lo decían en el panel anterior, creo que es increíble. A medida que el gobierno siga reduciendo el peso del Estado, empezamos con el Estado Nacional, ojalá acompañen los estados provinciales y los municipales, más recursos van a ir al sector privado. Y creo que ustedes tienen una gran oportunidad en esta economía más estable de ofrecer estos productos de ahorro que son fundamentales. Y termino con una sola cosa. El rol de ustedes y el rol, por ejemplo, de proveer vehículos de ahorro para una familia, en algún sentido de aumentar la base de capital de la economía, es una cosa que es absolutamente fundamental para la igualdad de oportunidades. Porque nosotros, por ejemplo, este es un país que se construyó y creció a fines del siglo XIX a partir de universalizar la educación. Es decir, todo el mundo tiene que tener una educación básica mínima para poder desarrollarse y después
realmente desplegar todo su potencial en la vida. Pero eso es lo que llamamos el capital humano, que es el conocimiento. Pero para emprender uno necesita el capital humano y el capital físico. Entonces, si uno tiene una sociedad que la intermediación financiera es 10 puntos del PBI, ya sabe que está viviendo una sociedad injusta, que está viviendo una sociedad sin igualdad de oportunidades, porque es una sociedad que puede darte el capital humano, pero no te da el capital físico que lo necesitas tanto como el otro para emprender, crecer y desarrollar todos tus sueños. Así que les deseo muchísimo éxito, esperemos que podamos, estoy seguro que lo vamos a hacer. Repito, creo que la tarea que está haciendo el presidente con su ministro de Economía en esto es extraordinario, de darles un entorno estable, confiable, con baja inflación, con un gasto público muy bajo, que haga que el gasto lo puedan intermediar ustedes y desarrollar infinidad de productos que ni siquiera nos podemos imaginar hoy lo que ustedes van a estar inventando en los próximos años. Así que éxitos, fuerza y muchas gracias.